Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Le nombran la monja roja, y le nombran la monja roja por su cercanía al sacerdote del pueblo, que fue de quien aprendió bastantes cosas, y de Rita Cetina. Elvia, más que nada, fue una feminista pionera del feminismo mexicano. No solamente desde el punto de vista intelectual, sino en acción. Muy sensible a la lucha contra la injusticia social, respecto a la población campesina y respecto a las mujeres. Ella por sí misma creó ligas de resistencia en el estado de Yucatán. Realmente los derechos políticos de las mujeres tienen un surgimiento en Yucatán. Estando en la casa de la familia en Mérida, había un jardín muy grande. Y entonces de repente salió una serpiente que se enredó en el pasamanos de la escalera, y entonces todos los niños salieron gritando, huyendo de la serpiente. Ella descolgó un machete y dice, güey, así era, ese era su carácter y la forma de enfrentar. Según Santiago Burgos, la mirada de Elvia sabía sonreír, sabía acariciar, sabía estimular brotes de entusiasmo, pero también sabía fulminar con rayos exterminadores a los enemigos de la causa. ¿Qué cuál causa? La causa feminista socialista. La lucha por ser reconocidas ciudadanas, por la salud y el amor libre, la lucha por el derecho a votar y ser electas. En fin, la causa que definió su vida y la convirtió en un personaje histórico del Congreso mexicano por derecho propio y a pesar de quienes se lo impidieron. Su nombre completo es Elvia Carrillo Puerto, nacida el 6 de diciembre de 1878 en Motul, Yucatán, y sexta hija de Adela Puerto Solís y Justiniano Carrillo Pasos. Ella nace en una familia de clase media baja, de comerciantes, donde a muy temprana edad ayudaba a sus padres en una miscelánea. La casa de la familia es ahora la casa que es el museo de Felipe Carrillo Puerto. Inclusive hay las anécdotas que me platicaba mi padre, que cuando ellos estaban chicos y se reunía toda la familia en Motul, en la casa, sacaban a todos los niños a que estuvieran ahí en el zócalo del pueblo, porque no cabían todos. Elvia y Felipe fueron a la misma escuela, donde, claro, había aulas separadas, y es de suponerse que las enseñanzas fueran distintas, porque a las mujeres en el Porfiriato, que fue cuando nació y creció Elvia Carrillo Puerto, pues se les preparaba principalmente para ser madres de familia, para el hogar. Va a una escuela secular, como dije, y se encuentra con dos personajes muy importantes para ella y para sus hermanos. Estos dos personajes, uno es un sacerdote catalán, anarquista, que fuera de serie, ¿no? Que lee a los enciclopedistas franceses, que lee a los socialistas alemanes. Felipe de repente se perdía, por ser el mayor, y no llegaba 2 días a su casa, pero ante la inquietud de sus padres y de sus hermanos, después se presentaba muy
muy tranquilo, de que había estado leyendo ahí con el sacerdote los libros que él tenía y se había embebido tanto en la lectura que se le pasaba el tiempo. Y eso mismo, a la inquietud de Elvia, la hizo también acudir a la iglesia, ver los libros, por qué Felipe se metía tanto en esos libros, y empezó ella a tener las bases de lo que después fue el fundamento que sacó adelante toda la familia. Felipe y Elvia son quizá los hermanos más afines, porque comparten las mismas inquietudes de la desigualdad social, de la necesidad de reformar una sociedad anquilosada como la yucateca. Es una chica que tiene mucha facilidad para aprender el maya, y entonces ella es bilingüe. Entonces eso hace que Elvia tenga mucho contacto con todos los indios mayas, con todas las mujeres indias mayas, y desde muy joven ella tiene la inquietud por ayudar a las mujeres indígenas mayas de Yucatán. Por el otro lado, va a tener una maestra que es Rita Cetina, que ella va a decir que más allá de esta explotación de clases y de castas, ¿no? Hay una explotación de género. Doña Rita lo que decía, ella forma una revista, La Siempre Viva, y donde ella invita a las mujeres a escribir, que es algo que era inusitado, o sea, las mujeres ni leían ni escribían. Y entonces Elvia, al ser una mujer que es maestra, que escribe y que lee, y que además es bilingüe, o sea, ella tiene un contacto con las mujeres campesinas muy importante, se vuelve una líder campesina sin ella ser campesina. Elvia también se casa a los 13 años. Se casa con un maestro que le lleva bastantes años, pero es un maestro que también con ideas progresistas. Y junto con él va a empezar, procrea un hijo. Ella ya tiene la idea de que no quiere tener tantos hijos como tuvo la madre, quiere tener uno, se cuida, el esposo está de acuerdo, y junto con el esposo, su hermano y otros amigos que estaban con ideas revolucionarias, ella sigue leyendo, y discutiendo con el esposo. Es viuda a los 21 años, legalmente la emancipación le llegaría hasta los 30 años, entonces había 9 años todavía, pero su esposo, Vicente Pérez, al momento de morir, él la emancipa. Ser viuda significa que tú eres una mujer con autonomía. Entonces, Elvia tiene capacidad de decisión. Pero de todos modos, la emancipación legal no corre paralela a los prejuicios sociales. Entonces, el hecho de que trabajara ella, fuera sola, de que hiciera propaganda de sus ideas políticas sola, de que hiciera la defensa de las mujeres, sin importar, digamos, a qué se dedicaban, esto le lleva, por ejemplo, a entender y a defender la situación de las prostitutas. Y eso, por supuesto, para la sociedad retardataria de Yucatán era absolutamente insoportable, ¿no? En 1909 empieza a unirse a la causa antirreeleccionista, que después se convertirá en el movimiento revolucionario. Y ella va a continuar trabajando por esto. Por eso se le reconoce a ella después, más tarde, como una mujer de la revolución. De 1910 a 1915, Elvia continuó con sus tareas de maestra de escuela y organizadora de mujeres campesinas, aquellas sobre quienes pudo ejercer cierta influencia y fueron determinantes en las rebeliones mayas en contra de la leva. La mujer campesina pronto adquirió conciencia de que era absurdo pelear en contra de los rebeldes, sus hermanos de clase y de raza. Como en casi todo el país, el golpe huertista en contra del presidente Madero sumió a Yucatán en una seria inestabilidad política de la cual solo se pudo recuperar con la llegada del delegado carrancista
el general Salvador Alvarado, quien puso en marcha un proyecto educativo sin precedentes con el apoyo de la primera Liga Feminista Campesina creada por Elvia Carrillo Puerto años antes y misma que se iba a transformar en la Liga de Resistencia Feminista Socialista. Es importante hablar de los congresos feministas de Yucatán. Generalmente se habla del primer congreso feminista de Yucatán, pero de hecho fueron 2 congresos, uno en enero y otro en diciembre del mismo año, y fueron promovidos desde arriba por el gobierno de Salvador Alvarado. Hay una convocatoria nacional y entonces las mujeres del sureste logran conectarse con las mujeres del centro, que ya también había muchas revolucionarias con grandes inquietudes, y con las mujeres que estaban trabajando en el norte del país. Agrupó a las mujeres, capacitó a las mujeres, les inyectó la energía que tenía de luchar por obtener los derechos políticos, y vamos a verla en una, otra y otra liga, en agrupaciones, en convenciones, en congresos. Y ella va a hablar por primera vez en este congreso sobre el control de la natalidad, sobre la libertad de unión, ¿no? El amor libre, incluso va a hablar sobre el aborto, y por supuesto que estas demandas tan fuertes, ¿verdad?, son rechazadas. Elvia Carrillo Puerto, tanto como Ermila Galindo, ahí las dos realmente se vuelven mujeres escandalosas. Es escandaloso lo que ellas piden, ¿no? Y era casi que un tema tabú, intocable, pedir para las mujeres simplemente la reivindicación de su sexualidad. Era algo revolucionario, pero en serio. O sea, yo todavía recuerdo que en los años 70, 80 hablar de los métodos de control natal, es decir, los métodos, que conociera la población métodos de control natal, era prácticamente una blasfemia. Es decir, la Iglesia se oponía. Hay una encíclica del Papa en esas épocas en donde se opone al control natal. Y bueno, que Elvia y un grupo de mujeres muy distinguidas hicieran la difusión, la campaña del control natal, hicieran la defensa de la prostitución, no como defensa propiamente, sino para que la sociedad entendiera por qué las mujeres entran en esos métodos, en esas actividades. Pues es realmente un gran logro. Algunas que le dicen a Elvia y a Ermila Galindo, oye, lo de la sexualidad vamos a dejarlo para otro momento, pero no hagan ruido, porque no se puede lograr todo. Vamos a luchar por el sufragio. Y Elvia y Ermila, que también eran unas mujeres muy inteligentes, ¿no?, y capaces de saber si había ciertas estrategias políticas para poder lograr. Entonces, ahí de repente se forma un grupo encabezado por Elvia, en donde deciden ir por el sufragio, ¿no?, que yo creo que fue muy inteligente, porque tampoco podrían abrir tantos flancos al mismo tiempo. Felipe Carrillo Puerto no puede ser borrado de la historia, al contrario, debemos de reconocerle y admirarle por esta empatía en esta lucha que fue emblemática. Entonces ya no era uno, sino eran 2, un hombre y una mujer que tenían claridad y que tenían posibilidades, un gobernador y una mujer que fue electa por primera vez, que además de izquierda, hay que decirlo, adelantada de su tiempo, pero con claridad en los objetivos que se trazaban. El general Alvarado, ¿sí?, fomenta en ellos la idea de poder llegar a la gubernatura por parte de Felipe, que era el que había ido encabezando todo, pero que además contaba con el apoyo de todos los hermanos en función de que tenía 14 coordinadores de campaña, ¿no? Carrillo Puerto desarrolló el sufragio de las mujeres en el Estado, lo cual es muy interesante porque, por ejemplo, nos lleva a otra reflexión federalista. En nuestro país se ha pensado,
y estamos cada vez más desmintiendo eso, de que los derechos, y sobre todo los derechos políticos, son exclusivamente del ámbito federal. Es decir, que los mexicanos o todos somos iguales, o todos tenemos los mismos derechos, o no tenemos ninguno. Y es claro que nuestro régimen constitucional y federal permite que los estados reconozcan a sí mismos en sus derechos en el estado de manera más avanzada o diferenciada que la federal. Esto también me parece muy importante del gobierno de Felipe Carrillo Puerto, el nombramiento de Rosa Torre como presidenta municipal de Mérida. Fue la primera mujer que ocupó un cargo de esta naturaleza. Rosa Torre estudiaba medicina, era una adelantada para su época. Elvia aprovecha esta nueva apertura en el gobierno de Yucatán para proponerse como diputada. Hubo 3 representantes en el Congreso, 3 yucatecas que fueron representantes en el Congreso. Una de ellas fue Elvia Carrillo Puerto, las otras fueron Beatriz Peniche y Raquel Cid. Es diputada y aquí pasa algo muy, muy extraño, ¿no? O sea, no existe en los anales del Congreso que ella haya sido diputada. Sin embargo, sí en el diario oficial sí queda previsto que ella ha sido diputada, ¿no? Desafortunadamente Felipe nunca legisla sobre el sufragio femenino, o sea, apoya la candidatura de Elvia, de Beatriz Peniche, y de otra sufragista, llegan a ser diputadas, pero desafortunadamente no queda legislado. Entonces, el hecho de no estar legislado hace que a la larga matan a Felipe y las mujeres quedan desamparadas, ¿no? Ella vino a la Ciudad de México a escondidas con las amigas que había hecho y todo. Y entonces aquí estuvo. Después se acabó aquella persecución. Sin embargo, algunos de la familia se regresaron a Mérida. Ella se quedó a vivir ya aquí en México. Vivía aquí en la ribera de San Cosme. El asesinato del gobernador Felipe Carrillo Puerto se llevó consigo el sueño socialista en el cual la mujer figuraba en posiciones de poder estratégicas. Yucatán había dado el primer paso. Sin embargo, el destino arrebató a la causa feminista sus primeras victorias, prolongando el letargo 30 años más. Se dice que Miguel Cantón, gobernador interino tras el asesinato de Felipe Carrillo, quiso ganarse las simpatías de los jefes revolucionarios sonorenses, desconociendo las elecciones en las que habían triunfado Rosa Torres, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cid y Beatriz Peniche. El argumento para justificar dicha tropelía era que la iniciativa para otorgar el voto a la mujer nunca se había aprobado en el Congreso. A ella, por ejemplo, no le dejaron llegar al Congreso de la Unión por una interpretación que hicieron de la Ley de Elecciones de Poderes Federales de 1918, donde hacía referencia de manera un poco descuidada a que solamente podían votar o ser votados los varones de cierta edad con ciertos requisitos. Felipe Carrillo Puerto muere en el 24 y Elvia continúa su lucha sufragista, inclusive se viene a México, se vincula con Gabriela Mistral, con José Vasconcelos, y ella continúa en su labor sufragista tratando de unir a grupos de mujeres feministas, que en ese momento también se dispersa un poco la lucha sufragista, pero ella se va a San Luis Potosí. En San Luis Potosí vuelve a ser diputada. Bueno, aquí el gobernador de San Luis Potosí era más avanzado, más liberal, y se va a permitir, Elvia va a competir, ¿sí?
O sea, lanza una candidatura para ser diputada, pero la lanza contra un conservador, ¿no? Ganó, o se dijo que ganó las elecciones, sin embargo, no se aceptó su triunfo, aduciendo que la ley electoral de 1918 establecía explícitamente que las mujeres no podían participar en procesos electorales. Elvia está enarbolando no solamente causas socialistas, sino causas feministas, o sea, causas anticlericales, ¿no? Y eso asusta mucho, ¿no? a las personas que están en el poder, ¿no? Al poder político, al poder eclesiástico y al poder económico, ¿no? Y todo este poder es el que va a hacer, ¿sí?, que Elvia nunca llegue al Congreso, o sea, nunca ejerza ya como diputada, a pesar de que gana las elecciones populares. Después de esto, ella se establece en la Ciudad de México y funda una organización que se llama Liga Orientadora de las Mujeres. También se ve aquí este sentido pedagógico de que las mujeres con educación, que es finalmente el proyecto educativo del Estado postrevolucionario, que las élites cultas, las élites educadas le dicen qué hacer al resto de la población. Elvia no va a estar mucho tiempo en San Luis Potosí, va a aparecer luego en el PNR, luego en el PRM, va a estar en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer pidiendo también el voto, y en los años 40 lo único que sé es que se separa de del Frente Único. Ella nunca fue comunista, nunca aparece con las comunistas, ni tampoco mucho con las sufragistas. En la época cardenista, Elvia Carrillo Puerto también tiene otra vez una presencia importante, precisamente porque con Lázaro Cárdenas las ideas socialistas vuelven a resurgir. Hay una gran identificación y muchas mujeres, no solo Elvia Carrillo Puerto, regresan de los exilios, muchas que estaban en Estados Unidos, muchas que han vivido ya la experiencia sufragista de las mujeres norteamericanas, regresan a México, Elvia regresa a México y se unen otra vez al movimiento sufragista. Pero recién terminada la guerra cristera, la intervención del púlpito con las mujeres, aquel prurito del que hablábamos hace rato se presenta ahí, y entonces la voz de Elvia Carrillo Puerto en la Cámara fue escuchada, aplaudida, pero no fue aprobada la iniciativa que pudiera hacer esto. Finalmente Lázaro Cárdenas dejó morir la iniciativa por problemas que encontraban el grupo político de él en que se le diera a las mujeres esa capacidad de voto, porque nacía el movimiento de derechas y partidos que eran antitéticos a la ideología de Lázaro Cárdenas en esa época. Y se pensaba, las mujeres van a votar por aquellos, no por nosotros. Y fue una visión muy miope, la verdad, que retrasó muchísimo el voto de las mujeres. Yo creo que su lucha, a pesar de que no haya logrado puestos en el Congreso Federal, no importa. Es decir, lo que importa es que haya mostrado persistencia, argumentación, promoción de esas ideas. Hay que reconocerle, no estuvo en la Cámara Federal, pero fue iniciadora del parlamentarismo en el sureste de este país, abrió brecha para que más mujeres llegaran. Y creo que es un dato que debemos de resaltar. Más allá o antes del voto, fue Elvia Carrillo Puerto. Antes de que una mujer llegara al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, Elvia marcó la historia de México con la presencia de la mujer. Yo creo que vale mucho la pena reconocer a Elvia Carrillo Puerto porque realmente es conocida como la primera diputada mexicana, aunque no hubiera posibilidades de serlo. Eso le da un doble valor. Elvia Carrillo es una de las sufragistas más importantes de
de México que se adelantó a su época y que demostró un valor y que nunca se cansó en su lucha, ¿no? Una luchadora social, pues que a seguir, ¿no? Nosotros estuvimos buscando algo que pudiera reconocer esta lucha y los ámbitos en los que las mujeres se desenvuelven. Y logramos presentar una propuesta en la que destacaban más de 20 mujeres mexicanas, todas con méritos muy propios de la revolución, de la independencia, mujeres de actualidad. Sin embargo, Elvia Carrillo Puerto fue votada en la Comisión de Igualdad como un emblema en esta lucha que tenemos. Los principios siempre son difíciles, porque siempre se topa uno con obstáculos, a veces infranqueables. A veces se franquean en el tiempo, como pasó con el derecho de la mujer para votar y ser electa. Todo eso creo yo que resumiría, ¿sí?, la labor de Elvia. Y por eso es que siempre la tendremos presente. Cada vez que una mujer sea candidata, cada vez que una mujer sea electa, cada vez que una mujer esté en una tribuna pública, nunca dejaremos de pensar en Elvia Carrillo Puerto. Elvia Carrillo Puerto defendió su causa, la lucha de todas con quienes peleó codo a codo, contagiadas de un ideal que ahora ha echado raíces en el mundo y, desde luego, en el Parlamento, donde la yucateca se ganó un sitio honorario, pues nadie podrá regatearle el privilegio de subir a nuestro mosaico para ser, con toda justicia, un personaje histórico del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.